Me siento a estudiar, hago el esfuerzo de sentarme, agarrar el material de estudio y empezar a estudiar. Voy resumiendo, resaltando las ideas principales, cuando de repente suena la notificación de Instagram y digo, bueno, me voy a hacer un café para meterle con todo después. Me hago el café y después vuelvo ya con un poquito menos de energía y de ganas a intentar sentarme a estudiar. Ponele que conseguís sentarte a estudiar, al rato ya la tentación de, por ejemplo, procrastinar con esa sesión de estudio, es decir, dejarla para después, y entra en juego, se reafirma la opción de quedarte mirando Netflix o continuar con esa serie que estabas viendo. Precisamente todos estos estímulos hacen que estudiar sea una tarea difícil y aburrida, más a la hora de concentrarse para estudiar. Sencillamente, si no nos podemos concentrar, no vamos a poder ser productivos, no vamos a poder obtener las mejores notas posibles y en consecuencia nuestro rendimiento académico no va a ser mejor y de hecho vamos a obtener resultados mediocres. Porque precisamente para cualquier resultado que desees alcanzar, especialmente cuando se trata de aprobar un examen o efectuar tu sesión de estudio, necesitas la capacidad para concentrar a tu cerebro. Por este motivo me gustaría compartir una serie de técnicas y recursos para que aumentes tu concentración y sobre todo entrenes a tu mente para que se mantenga enfocada en esta sesión de estudio, para que disfrutes en primer lugar del hábito de estudiar, obtengas las mejores calificaciones posibles en eso que estés estudiando, sea ese examen, esa tesis, tu jornada de productividad, lo que sea, y genuinamente disfrutes del hábito de estudiar, que estudiar no se vea como una carga en sí. Así que vamos con este maravilloso video. Como primer punto, es fundamental contrarrestar el multitasking. Y es que precisamente creemos que si atendemos varias cosas en simultáneo, vamos a terminar más rápido y en consecuencia a obtener mejores resultados. Porque supuestamente estamos atendiendo varias cosas en un mismo momento. Es decir, estamos expresando las ideas principales, resumiendo, pasando limpio la teoría, tomando apuntes. Cuando precisamente es todo lo contrario. Está más que comprobado científicamente que si le destinas todo tu tiempo, energía, atención y esfuerzo a una sola tarea o actividad a la vez, vas a obtener mejores resultados. Porque precisamente no vas a estar fragmentando, dividiendo, separando tu energía, tu esfuerzo, tu concentración. Únicamente está destinado a una sola tarea, a un punto específico en concreto. Ya que por otro lado el cerebro utiliza lo que se denomina como ciclos de energía, en los cuales si vos cambias constantemente de actividad, si por ejemplo pasás de resumir a hacer el informe y de hacer el informe a mirar el mail, todos esos ciclos en los cuales vas cambiando constantemente de enfoque, tu cerebro gasta mucha energía con ellos. Por eso es siempre recomendable evitar el multitasking y en consecuencia enfocarse en una sola tarea a la vez. Tal y como tenemos en estos ejemplos. Es decir, en vez de estudiar y chatear por WhatsApp, en vez de por ejemplo revisar la teoría, leer un poco, tratar de memorizar un poco y ponerme a chatear después por WhatsApp y después volver a estudiar, únicamente reservarme ese tiempo para estudiar o por el contrario para chatear. O por otro lado también, en vez de extraer las ideas principales, resumir y repasar todo en el mismo tiempo y espacio, primero por ejemplo analizo lo que estoy leyendo, luego lo resumo y después lo repaso. Cada etapa, cada fase, para cada tipo de enfoque, en el sentido de que no enfocarse en varias tareas en simultáneo, sino por el contrario, destinar toda tu energía y enfoque en una sola tarea. En segundo lugar, es clave que ofrezcas nuevos estímulos a tu cerebro. Y es que si estudias la misma materia, en el mismo espacio y a la misma hora, en primer lugar, el hábito de estudiar se convierte en un comportamiento extremadamente aburrido y tedioso, porque básicamente siempre es lo mismo. Y número dos, precisamente eso, te va a costar concentrarte porque básicamente tu cerebro ya conoce todo, ya tienes familiarizado completamente ese ambiente. Ya conoce por ejemplo el escritorio, ya conoce el vaso de agua, el material de lectura, ya sabe que vas a estudiar de 4 a 6 de la tarde esa clase de historia. Por lo tanto es clave en este caso ofrecerle nuevos estímulos a tu cerebro realizando pequeñas modificaciones en tu ambiente. Por ejemplo, puede ser, en vez de estudiar todos los días en la mesa de tu pieza, puedes irte a una biblioteca, una cafetería, cambiar por ejemplo el ambiente de tu casa, en vez de estudiar en tu pieza, por ejemplo, estudiar en la cocina. Prácticamente ya conoce todo, con lo cual para hacer más atractivo el hábito de estudiar y en consecuencia hacer que tu cerebro se concentre o fomentar que se concentre de una mejor manera o de una manera más efectiva, es clave realizar pequeñas modificaciones en tu ambiente. Desde por ejemplo cambiando como tal el ambiente, es decir, por ejemplo si estudias todos los días en tu pieza, un día por ejemplo ir a la cafetería, a la casa de un compañero de estudio, una accountability partner, a una cafetería, cambiar por ejemplo el entorno en el cual estudias en tu casa. Que precisamente los momentos en los cuales se estudia son los momentos para estudiar. Este es un paso clave, obvio a primera vista, pero que la mayoría se saltea. Y es que los momentos en los cuales están destinados para trabajar o para estudiar son los momentos en los cuales se trabaja o se estudia. Punto. Nada más. Y eso quiere decir fortalecer un compromiso con la sesión de estudio. Básicamente, cuando te sentás a estudiar, te sentás a estudiar. No te sentás ni, por ejemplo, ni a mirar las redes sociales, ni a mirar el mail, ni, por ejemplo, a andar dando vueltas haciéndote el café que habíamos anteriormente. Eso sí, tenerlo en cuenta antes de empezar tu sesión de estudio, pero en el momento, y de paso aplicás esto de evitar el multitasking, de enfocarte en una sola tarea o actividad a la vez, destinás todo tu tiempo, energía y atención y esfuerzo a esa sesión de estudio.
Esto quiere decir, por ejemplo, poner el celular en modo avión, silenciar las notificaciones, utilizar solo los objetos que necesitas en tu sesión de estudio, llámese computadora, la teoría, los cuadernos, los lápices, lo que sea, pero nada más que te distraiga, por ejemplo. No desperdicies los momentos para estudiar, ya que literalmente esas sesiones de estudio son el entrenamiento para, por ejemplo, ese examen final o esa oportunidad académica que tenés. Literalmente es el entrenamiento del día a día y en consecuencia hay que maximizar ese tiempo. Así que ahora sí podemos pasar al último pilar. Aplicando las pausas activas para maximizar tu concentración. Y es que no somos robots y eso quiere decir que tenemos que descansar verdaderamente. Dándome el paso para establecer dos tipos de descansos. Los descansos superficiales y los descansos profundos. En el primero de ellos, los descansos superficiales quiere decir actividades que distienden levemente a tu mente pero que no desconectan realmente a tu cerebro. Es decir, por ejemplo, un descanso superficial básicamente sería: termino de estudiar y me pongo a ver las redes sociales, o termino de estudiar y empiezo con otra tarea para supuestamente despejarme. Básicamente actividades que sí te despejan, pero de una mínima manera. A diferencia, por ejemplo, de los descansos profundos, que no se trata de dormirte una siesta de 3 horas, sino por el contrario de realizar hábitos que despejen completamente a tu mente, que te desconecten verdaderamente de esa sesión de estudio. En mi caso, por ejemplo, siempre meto minutos de ejercicio, me busco un vaso de agua, salgo a dar inclusive una vuelta a manzana, pequeños hábitos automatizados que precisamente te desconectan verdaderamente y que, importante, no requieren que tu cerebro le preste atención a una sola tarea en específico, contrario a lo que veníamos viendo. ¿Por qué? Porque el descanso representa uno de los pilares fundamentales y si te la pasas estudiando 8 horas seguidas, te aseguro que no vas a poder mantener el rendimiento que vos querés. Tu rendimiento de la primera hora de sesión de estudio no va a ser el mismo que la octava sesión de estudio y en consecuencia, por eso te recomiendo cada tanto, que puede variar este tiempo, por ejemplo en mi caso son 40 minutos a 1 hora, cada 1 hora o 40 minutos, corto esa sesión de estudio para realizar este tipo de hábitos y en consecuencia despejar verdaderamente a mi mente. Gracias a que son, por otro lado, pausas cortas, entre 5 y 10 minutos aproximadamente, las puedes meter cuando sea necesario. Evidentemente sin abusar de este recurso, no es que como por ejemplo me siento 5 minutos a estudiar, bueno ya me cansé, me meto un minuto de ejercicio, me voy y recorro toda mi casa y de ahí vuelvo a estudiar. Precisamente no se trata de eso, pero sí utilizar este recurso para desconectar verdaderamente a tu mente y no estar encorvado en el escritorio estudiando 5 horas seguidas y que nuevamente el hábito de estudiar se te haga tedioso. Y precisamente hablando sobre cómo volver el hábito de estudiar más atractivo para tu vida, vas a tener este video en la descripción en el cual explico una serie de técnicas para, en primer lugar, estudiar de manera inteligente y en segundo lugar, disfrutar genuinamente de este hábito. Y por otro lado, si quieres complementar, digamos, estos pilares de la concentración a la hora de estudiar, vas a tener este otro video de las 3 habilidades que toda persona altamente productiva debe tener en su inventario. Así que en este video vimos una serie de técnicas para concentrarte a la hora de estudiar, pero perfectamente también se puede aplicar a otros contextos, trabajando, en tu emprendimiento, en una llamada, en una reunión importante o lo que sea. Así que espero que genuinamente te haya encantado este maravilloso video. Los 2 videos que te nombré anteriormente los vas a tener en la descripción. Y ahora sí, muchas gracias, nos vemos y por eso